Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Replay.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Replay.com.pe. Vamos a conversar también con la ex procuradora supranacional Delia Muñoz sobre la presentación de la demanda competencial, pero también de una medida cautelar. Ese tema es un poco complejo, por supuesto, para nosotros los periodistas, para la ciudadanía, ¿no? Respecto a lo que va a suceder en los próximos días. Inicialmente, el doctor Aníbal Quiroga era el encargado de esta demanda competencial. Él, por ejemplo, tiene claro el tema de las fechas. En breve nos comunicamos con Delia Muñoz. El Tribunal Constitucional tiene 5 días para admitir, necesita 5 votos como mínimo, luego notifica al presidente, hay un plazo de 30 días hábiles. El TC, además, aquí el detalle, cierra el 15 de diciembre, se va de vacaciones, así que el tema podría no verse hasta finales de febrero o marzo y probablemente tengamos una sentencia, una decisión en el mes de marzo o abril. Estamos en comunicación con la ex procuradora, abogada ella, Delia Muñoz, en línea. Doctora Delia Muñoz, buenos días, bienvenida a PBO. Muy buenos días, Judy. Muy buenos días a los de PBO. Qué tema tan delicado el que nos convoca, como es el de una demanda competencial que tiene por objeto dirimir cuando hay dos poderes del Estado que están afectando las competencias de otro. En este caso, se entiende que es el Poder Ejecutivo el que está afectando las competencias del Congreso al haber interpretado que una respuesta a una solicitud presentada constituye una denegatoria de confianza. Ahora, se habla también de una medida cautelar y en eso nos quedamos porque sobre demandas competenciales y este debate lo hemos vivido, lo recordamos de la gestión de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Conocemos un poco al menos, no nos acostumbremos nada más, pero sobre la medida cautelar, ¿qué busca y por qué se aprueba en el Congreso de la República estas dos figuras? Mire, una medida cautelar en esencia tiene por objeto evitar que se produzca un daño o evitar de que el daño se vuelva en uno de carácter mayor. En este caso, la medida cautelar, no conozco lo que ha presentado el Congreso, supongo debe buscar que se suspenda toda acción por parte del Ejecutivo en torno a la interpretación de las cuestiones de confianza, así como dejar sin efecto la decisión adoptada en Consejo de Ministros. Una medida cautelar, por esencia, por la urgencia que tiene para evitar un daño, no precisa de un mayor plazo para su pronunciamiento. En consecuencia, con las fechas que usted ha señalado, el Tribunal Constitucional tendrá tiempo para poder determinar si concede o no la medida cautelar al Congreso de la República. Ahora, si uno lee la resolución por la cual el Tribunal Constitucional desestimó la interpretación del artículo 117 de la Constitución, va a encontrar que allí el Tribunal Constitucional establece cuáles son las modalidades o formas en que se puede generar una situación de conflicto entre poderes, y esta, la que ha realizado el Poder Ejecutivo, se encuentra dentro de ella, por lo cual sería razonable pensar que el Tribunal Constitucional en forma muy rápida tome una decisión sobre la materia. Es decir, si el Tribunal Constitucional quiere, bueno, lo estoy explicando en términos un poquito más sencillos, o si tiene la voluntad, en todo caso, siendo además de un órgano jurídico, un órgano con tamiz político, podría pronunciarse incluso antes de los plazos que, por ejemplo, yo he explicado más temprano, consultando con los abogados constitucionalistas en el tema de procesos, plazos y procesos constitucionales, ¿no es cierto? Eso es lo que entiendo.
Claro, los plazos que usted bien ha señalado son para el pronunciamiento de fondo, para la sentencia que dirima la demanda que se ha presentado. Pero las medidas cautelares tienen plazos mucho más cortos y, ojo, una medida cautelar no significa que se le va a dar la razón a quien se le beneficia con ella, ¿no? Porque es precisamente una cuestión temporal para que los jueces tengan la calma de poder analizar dentro de los plazos correspondientes la contienda que se les pone a consideración. De acuerdo. De acuerdo, entonces la demanda competencial seguirá su curso y los plazos correspondientes, pero la medida cautelar no necesariamente en ese mismo plazo, sino de manera inmediata incluso. Ahora, evidentemente no podemos hacer un pronóstico, pero en nuestro país debe, creo, existir un poco de predictibilidad, ¿no? Más si se habla de normas, ¿no? Tener un poco de claridad en el sistema de justicia. Y bueno, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro del Tribunal Constitucional, ha señalado que mientras las leyes no sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional ni derogadas por el órgano productor, que es el Congreso de la República, son leyes vigentes y todos los poderes públicos y los ciudadanos, mientras esté vigente una ley, están obligados a acatarla. Esto podría ser, digamos, un aviso, qué sé yo, una señal de que el Tribunal Constitucional no solamente podría otorgar la medida cautelar, sino también responder a la demanda competencial, digamos, dándole la razón al Congreso de la República, porque existe una norma vigente que, según interpretación del propio Congreso, el Ejecutivo ha infringido, ¿no? Ha cometido una infracción constitucional presentando una cuestión de confianza sobre la base de términos que no son legales. Claro, el razonamiento del magistrado Gutiérrez sobre la vigencia de las leyes es completamente claro. Hay algunas cuestiones especiales cuando una ley se deja sin efecto, por ejemplo, como en el caso de Ana Estrada, ¿no? Donde una medida de protección constitucional en aras de la dignidad humana y otros derechos deja sin efecto cierta parte de la normatividad. Pero no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que la ley sobre la regulación de la cuestión de confianza está plenamente vigente, con un agregado, Judy, que el propio Tribunal Constitucional, el día anterior o el mismo día en el que el Ejecutivo toma esta decisión de interpretar que estamos ante una cuestión de confianza, había hecho pública la sentencia por la cual ratificaba la constitucionalidad de la norma. De la norma reformada. Es decir, de que así es, entonces el desacato del Consejo de Ministros no es solo a la ley, sino a una decisión jurisdiccional del órgano máximo del país. Entonces esa situación es bastante delicada. No sabemos cuál irá a ser la decisión final del Tribunal Constitucional, pero yo creo que con los plazos que se vienen y para poder discutir mejor, lo aconsejable sería, y yo creo que así va a ser, que el Tribunal Constitucional confiera la medida cautelar. De acuerdo. Ahora, sobre la firma del acta que interpreta denegada la cuestión de confianza, pese a lo anterior que hemos explicado, ¿no? Que el Tribunal Constitucional se pronuncia el mismo día, legitima la reforma en la norma de cuestión de confianza, ¿y qué pasa con los firmantes? Hay una denuncia constitucional que se ha anunciado en el Congreso de parte de Patricia Chirinos contra el presidente Aníbal Torres y todo el gabinete, salvo dos que no firmaron el acta, Dina Boluarte y el ministro actual Tineo, que con su permanencia, me imagino, ya está de acuerdo con esa acta, pero no está la firma de Dina Boluarte. ¿Habría responsabilidad de todo el gabinete? Mire, la Constitución es clara. Cuando un ministro no está de acuerdo, no salva su voto por dejar de ir a la reunión o por no votar en la sesión del Consejo. La única forma de que no le caiga cualquier responsabilidad política o jurídica es que no solamente vote en contra, sino que presente de manera automática su renuncia, cosa que solamente realizó la ministra Boluarte. Todos los demás han firmado esta acta que me imagino en su momento podría ser declarada vulneratoria no solamente de la ley, sino de un mandato jurisdiccional constitucional, lo cual acarreará responsabilidades para los firmantes. Bueno, de acuerdo, entonces eso es lo que podría ocurrir, por eso hacíamos justamente hincapié en esta ausencia en el actual gabinete de Dina Boluarte.
encargada, además porque Pedro Castillo está en Chile, aparentemente alista los chimpunes, doctora Delia. Claro, la señora Boluarte queda constitucionalmente apta para cualquier ejercicio de la función pública, ¿no? Cuestión que va a estar en duda para los otros ministros que han suscrito dicha acta. Bueno, salvo la denuncia constitucional que sí tiene por este conflicto cuando ella se desempeñaba. Claro, que esa parte, ¿no? Eso está corriendo su propio camino y todavía no hay una decisión sobre el particular. Y con la denuncia constitucional en contra de Aníbal Torres, Pedro Castillo y todo el gabinete, ¿cuáles serían las consecuencias? Depende de cómo lo enfoquen en el Congreso, depende del pedido que hagan. Normalmente una situación de vulneración de la Constitución puede tener no solamente la sanción jurídica y política, sino también inclusive de carácter penal, como lo hemos visto en años anteriores en denuncias planteadas contra exministros por haber promovido o intentado golpes de Estado, ¿no? Así de que eso ya se verá en su momento y va a depender de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional en su sentencia de fondo, ¿no? Bueno, y finalmente una opinión política, doctora Delia. ¿Qué opina usted de esta frase, no? Matar o morir en medio de la crisis generada por los hechos de corrupción que se le investigan al presidente de la República, congresistas involucrados, relacionados al Ejecutivo y a estos casos de corrupción, y otros congresistas que han anunciado la presentación de la cuarta moción de vacancia esta semana, doctora? Mire, a mí lo más delicado de toda la situación es que nos estamos acostumbrando a la convivencia con la corrupción, ¿no? Se utiliza el Estado de Derecho, se utilizan las normas como paraguas para no responder. Y eso es mucho más delicado porque la población va sintiendo de que la impunidad y la inmunidad es la constante de los políticos y eso afecta a la sociedad democrática en su esencia misma. Así que para mí eso de vivir o morir, de estrategias y cosas que van, puede quedar para un juego de video, pero la realidad exige respuestas concretas, mucha autoridad moral para afrontar las funciones del lado en el que te encuentres, ¿no? Del lado en el que te encuentres y tomar las medidas que la situación precisa. Yo veo de que la situación es esencialmente un problema político, pero lo que está ocurriendo es que se le envuelve con papel celofango de carácter jurídico. Y allí en ese ámbito siempre van a haber 2, 3, 4, 5 interpretaciones. Y se quiere buscar la salida en función a la opinión jurídica, cuando lo jurídico te da la base, te marca la línea y de allí para adelante va el trabajo político para tomar la decisión que corresponda. De acuerdo, doctora Delia Muñoz, muchísimas gracias por su tiempo y por la explicación en este caso. Gracias. Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Ripley.com.pe.